Bienvenidos todos a Grace Walk, o en español, Caminando bajo su gracia, el ministerio en el cual tengo el privilegio de servir. Soy Humberto Pérez. La nueva identidad en Cristo revelada es la que puede operar en el reino de Dios. Habíamos estado leyendo Mateo 16, por ahí unos versículos, y hoy me enfoco en el versículo 19 y 20, porque hay algo interesante, aunque ya lo leímos anteriormente. Quizá tú que conoces este relato, te has quedado con la pregunta: ¿y las llaves del reino qué? ¿O para qué? ¿O por qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está transmitiendo Jesús a todos nosotros al hablarle a Pedro acerca de esta promesa de darle las llaves del reino, que ahora sabemos que ya no es una promesa, sino es un hecho consumado? Dice el versículo 19 del Mateo capítulo 17: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Por causa de esta revelación de la identidad, en la cual Jesús quiere que este Simón, hijo de Jonás, que ahora le está llamando Pedro, quiere que comience a reconocerse y a verse en esta nueva identidad. Pero cuando comienza a aparecer esta revelación de una nueva identidad en Cristo, automáticamente el reino de Dios se revela a la mente de Pedro, y se ha de revelar a tu mente también. La revelación del reino de Dios solo puede hacerse efectiva si has abierto tu mente a tu identidad en Cristo. Quizá tú fuiste llevado a creer algo sobre el reino que, franca y sinceramente, déjame decirte que no es. Y lamento que hubiera sido llevado a creer algo que realmente no es, porque básicamente la idea del reino de los cielos aquí se ha tomado por parte de los cristianos y se ha proclamado y se ha hecho pensar que se trata algo así como de un nuevo orden mundial que abarca todo el planeta, finalmente, pero un orden supremacista en el cual, en este orden mundial supremacista, la iglesia forma parte esencial, viene a formar parte esencial, y se nos habla de que el reino de Dios son varias cosas, pero la iglesia es un componente esencial, al cual entonces nosotros, a este concepto del reino, somos llamados a calificar para poder entrar. Pero este concepto de la iglesia como parte o componente esencial está expuesto en la eclesiología, que es la teología que se ocupa de estudiar la naturaleza y la función de la iglesia, cuál es el papel de la iglesia frente al mundo, frente a la sociedad, frente a todas las naciones. Y esto debido a que la gente, según este concepto eclesiológico, la gente está fuera del reino y es necesario traerlos adentro, traerlos hacia la iglesia,
que en este caso es lo que representa el reino o la representación del reino aquí en la tierra por parte de Dios. Y entonces es necesario traerlos al granero, que es una expresión metafórica o ilustrativa acerca de esta misma iglesia y su papel. Es necesario entonces traerlos al granero para que entonces vengan a formar parte y vengan a entrar a este reino. Pero todo este concepto no hace otra cosa que pasar por alto, negar, incluso ocultar que hay una posesión en la vida de cada ser humano, una posesión en relación a una identidad. La posesión de una identidad en Cristo, y que sea donde sea que esté la gente, aún fuera de las paredes teológicas, de esos muros teológicos de la iglesia, la gente se encuentra en posesión de esa identidad en Cristo. Es solamente que no lo sabe. En todo caso, sería necesario ayudarle a abrir los ojos para que pueda verse, y no necesariamente la gente necesita ser llevada a una organización, llevada dentro de los muros teológicos, doctrinales de una iglesia. No necesariamente depende de que pueda llegar a estar ahí y tener la fortuna de ser llevada a una iglesia dentro de sus paredes para considerar entonces que ahora está viniendo a formar parte de un reino, porque donde quiera que se encuentre cada persona realmente mantiene una posesión que necesita saber. Bajo gracia, tú te encuentras en una nueva identidad. No estás siendo definido por un poder, por un orden mundial llamado reino de Dios o llamado reino de los cielos, el cual el instrumento o la herramienta de operación venga a ser una denominación o determinada iglesia. Tú te encuentras bajo una nueva identidad. Tú has cobrado una nueva identidad cuando has venido a creer y has venido a abrir los ojos. Aún Jesús mismo cobró una nueva identidad. Si nosotros vemos el versículo 20, si lo recordamos, ya lo leímos, el versículo 20 del capítulo 16 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y estaba hablando de esta nueva identidad que comienza a aparecer ante los discípulos, y aquí ellos comienzan a ver una nueva identidad, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y claro que la gente sabía quién era Jesús, pero no conocían esta identidad, y esta nueva identidad comienza a cobrar para que pueda verse y pueda ser vista, comienza a aparecer ante los ojos de los discípulos y comienzan ellos a ver, y Jesús se deleita porque lo comienzan a identificar de una manera en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ellos saben quién es, más allá de ser un ser humano llamado Jesús. Entonces Jesús está muy gozoso, pero Él dice, es necesario que esta nueva identidad no se dé a conocer todavía. Hay que esperar un buen tiempo todavía, porque vienen algunos sucesos, y esos sucesos tienen que ver en la identidad que se está revelando ante los ojos de los discípulos, esta nueva identidad que ellos están viendo, y ahora lo están viendo de una manera en que no lo habían visto antes.
Y es aquí, en este punto, donde las organizaciones fallan, las organizaciones religiosas, las organizaciones eclesiales. Y por tanto, entonces, se concluye que el reino de Dios está fuera de los seres humanos, que el reino de Dios está fuera de nosotros, y se comienza entonces a enfocar a la gente hacia un reino que debe llegar a sus vidas, ya que ellos están fuera y el reino está fuera de sus vidas, y ellos son llamados a estar en sus vidas dentro de este reino de los cielos, pero como un nuevo orden que se va a esparcir por todo el mundo y va a venir a controlar con toda su justicia a todas las naciones, a toda la humanidad. Esta es entonces la premisa de que el reino de Dios es algo, sea lo que sea, es algo que está fuera de nosotros, pero para que podamos poder darnos cuenta de la magnitud del error y de esta falla, me gustaría ir brevemente al Evangelio de Lucas, al capítulo 17, que desmiente, y son las palabras de Cristo que están desmintiendo esta falsa interpretación del reino. Versículo 17 de Lucas, capítulo 20 y 21, dice de la siguiente manera, dice: preguntando entonces los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Notemos la interpretación de los fariseos, conocedores de las Escrituras. Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, es lo que dice esta versión de la Reina Valera 1960 que yo tengo en mis manos y te estoy leyendo, pero la revisión de 1602, esa revisión muy antigua de la Reina Valera, es muy precisa y muy clara. Ahí no dice como dice esta versión 1960. Ahí clara y contundentemente dice: el reino de Dios está dentro de vosotros. Y también hasta la revisión 1865 encontramos exactamente igual. Se mantiene esta claridad y esta fidelidad en la traducción, esta exactitud. El reino de Dios está dentro de vosotros, no entre vosotros o en medio de vosotros, como ya se empieza a leer en la versión en 1909 en adelante. Bueno, Jesús le había dicho entonces a Pedro: yo te daré las llaves del reino. De hecho, sabemos que ahora que Jesús ha consumado todas las cosas, ya no es una promesa, realmente es una consumación de las palabras de Jesús. Entonces, muy apropiadamente podemos leer: te he dado. Pero no se trata solamente de la vida de Pedro. Esto no tendría relevancia si no consideramos que nos está incluyendo a ti y a mí. Por lo tanto, entonces las palabras de Jesús son: te he dado las llaves del reino, te he establecido en la posición de una nueva identidad en Cristo. Dentro de esta nueva identidad donde tú puedes operar, no estás fuera, tú no fuiste establecido fuera. Jesús jamás dijo que Pedro sería traído desde afuera y que entonces él tendría que ser digno y apto para calificar y poder entrar a un reino. Jesús reveló a sus discípulos y su enseñanza bajo los lentes de la gracia en Cristo Jesús,
es de esta manera, que el reino de Dios está dentro de nosotros, porque el reino es Cristo, y Cristo está dentro de ti, está dentro de mí y está dentro de todos los seres humanos. Cristo es el reino que está dentro de ti, y a ti se te ha dado una nueva identidad en Cristo para que tú puedas entonces operar. Y definitivamente Jesús nunca dijo que tú serías traído de afuera. Jesús no te estaba viendo incorrectamente como te ve entonces la eclesiología, y se propone traerte de afuera hacia adentro. Cristo te ve como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo te ven dentro en una unificación inquebrantable y que no se puede negar. Dentro de esta misma identidad nosotros podemos operar, porque tú tienes el poder para comenzar a operar desde dentro, desde tu identidad. Tú tienes las llaves de tu identidad para operar en el reino, tu identidad en Cristo. Así que no es por medio de tu fe, no es por medio de cuánto agradas a Dios, no es por medio de cuántas cosas tú haces para Dios, no es por medio de cuántas o en cuántas actividades, mejor dicho, tú eres capaz de enfrascarte, y no es por medio de qué tanto tú te estás rindiendo a todas estas y envolviéndote en todas estas actividades. Tú tienes las llaves del reino, un reino donde tú no necesitas entrar, porque tú fuiste llamado a un reino donde tú puedes operar. Si tú crees, comenzarás a operar los beneficios del reino. Tú podrás abrir todo lo que está relacionado con tu identidad, y lo puedes atar, lo puedes desencadenar esos beneficios para que tú comiences a disfrutarlos, o puedes cerrar, o puedes atar todas esas cosas que realmente no tienen nada que ver, e incluso van en contra de tu identidad en Cristo. Así que dentro del reino tú puedes operar seguro en base a tu nueva identidad, y no hay riesgo de que te puedas equivocar siempre que tú te fundamentas y tú comienzas entonces a operar en base y en relación a tu verdadera identidad. No es por medio de tu fe. Tú solo necesitas creer para poder operar. Tú podrás atar conforme a tu identidad de la manera en que tú comienzas a comprender tu identidad, y en la manera en que tú comienzas a verte y a experimentarte y a disfrutarte tal como Dios te ve, no como el sistema tradicional, doctrinal, te hace o quiere hacer que tú te veas. Quiere crear en ti una percepción de una falsa identidad, en la cual a lo más que puedes llegar es a ser denominado un pecador salvo por gracia. Esa es una miserable opinión que te da el sistema religioso. Pero esa no es la opinión de Dios. Dios opina perfecta y excelentemente bien acerca de ti, y Dios cree en ti y te dice: tú puedes atar y puedes desatar, tú puedes operar, y no necesitas ser llevado a ejercer fe para que por medio de tu fe tú pienses que vas a persuadir o que vas a mover a Dios. Tu fe no puede mover a Dios. Dios ya se movió a tu favor y ahora te da el privilegio de poder operar en estas bendiciones del reino. Y nos llevaría mucho tiempo hablar de tantos beneficios, de todos los beneficios de la gracia, pero hoy solamente quiero dejarte con una idea, con una verdad, con una conclusión y con una certeza
para tu vida. En tu identidad en Cristo, tú no decepcionas a Dios. Tú no puedes decepcionar a Dios porque Dios está en ti y tú estás en Él. No podrás convencer a Dios por medio de tu fe. Tú necesitas creer que lo que tú vas a hacer dentro del reino, Dios te lo va a respaldar, pero no porque lo has persuadido o porque lo has convencido, sino porque tú estás en una unidad, en una unificación, y todo lo que tú deseas hacer bajo la gracia viene a ser en alineación con Dios. El reino de Dios es nuestra alineación con Dios. Es cuando comenzamos nosotros a caminar en este reino. Así que quédate con esta verdad para certeza y seguridad, confianza en tu vida. En tu nueva identidad, tú no has decepcionado a Dios. No lo puedes decepcionar. Dios está agradado en ti. Dios se agrada en ti y permanece agradado en ti, no por las cosas que tú haces o harás para Él, sino por los logros y las cosas que Cristo ha hecho y ha entregado a tu favor.